recordarles que en esta semana nuevamente volvimos a ver esas escenas de terror en las cárceles. Ahora fue la de Chimborazo, donde se encontraron tres cuerpos de personas privadas de libertad sin vida. De entrada la pregunta, Alexandra, es el gobierno de Lazo, ¿qué ha hecho en estos 2 años para tratar de resolver la violencia dentro de los centros de privación de libertad? Bienvenida y buenos días. Si enciende su micrófono, por favor. Gracias. Buenos Ahí días y gracias estamos. por la invitación. Bueno, el gobierno de Lazo creo que ha dado algunas puntadas, pero sin ninguna respuesta y lo único que ha dejado es un rastro de muerte y sobre todo de impunidad a más de 600 muertes de personas privadas de libertad, algunas de ellas incluso ya libres, que han muerto de una manera horrorosa dentro de las cárceles custodiadas por el Estado y sin ningún responsable que se haya hecho cargo de todo este rastro de terror y muerte, familias enteras destrozadas por todo lo ocurrido dentro de los recintos penitenciarios y no ha dado ninguna solución a todo lo que se vive dentro de las cárceles, que son más de 40.000 personas privadas de la libertad dentro del Ecuador. Ujú. Entonces, no se ve ninguna salida, no se ve ninguna solución y ahora lo que se ve que es peor, que son requisas dadas ya dentro de pequeños recintos penitenciarios como es en el Chimborazo, se dan requisas y al otro día se dan muertes que no se explican. De lo que yo tengo conocimiento también es que también se dan muertes que el SNAI ni siquiera da a conocer dentro de las regionales, Guayaquil, La Tacunga, y eso ya estamos acostumbrados a que ni siquiera el SNAI dé un reporte sobre esto. Es decir, que hay información que se guardan las autoridades y que no la comparten ni con los medios de comunicación ni con la comunidad. ¿Podrían ser muchos más entonces los muertos dentro de las cárceles? Así es, así es, igual se los ve como un suicidio y pasan desapercibidos porque el SNAI ni siquiera da el reporte de las muertes. Ujú. Alexandra, hasta me parece que abril de este año había medios de comunicación que reportaban entre 400 y 420 personas privadas de la libertad asesinadas dentro de estos centros, en al menos 11 masacres carcelarias desde febrero del 2021 hasta noviembre del 2022. Seguramente esa cifra aumentó con los últimos hechos. Todo esto pudo haber sido controlado, tomando en cuenta de que siempre las cárceles han tenido complejidades, de que había muertes antes, sí, pero no masacres de 70, de 100, de 120. ¿Esto podía haber sido controlado y de qué manera? Lógicamente, las 420 muertes se dieron en el contexto de las masacres, las 600 muertes fueron fuera del Ujú. contexto de las masacres. Lógicamente, porque todas estas masacres ya se sabían con antelación, los familiares de los privados de libertad ya sabían, si, como yo había dicho, si un familiar de un privado de la libertad lo sabía, era obvio que la inteligencia penitenciaria, policial, militar, lo sabía. Entonces, esta inteligencia simplemente no actuó, no le dio la gana de actuar, incluso ya cuando empezaban detonaciones fuertes de fusiles dentro de las cárceles, esperaron que se maten simplemente como les dio la gana. Incluso en Cuenca, la masacre de Turi, de la cárcel de Turi, hubo el testimonio de una funcionaria que los policías entraron, cerraron el pabellón de máxima seguridad, esperaron a que se masacren y luego intervinieron simplemente para recoger los cadáveres. Eso de igual manera ocurrió en Santo Domingo. O sea, esperaron que toda la masacre se dé para luego empezar a ¿qué? A recoger cadáveres. Entonces eran masacres, vidas humanas que pudieron haberse recuperado o estas masacres pudieron haberse evitado, pero no les dio la gana
al gobierno ecuatoriano y simplemente es una política del exterminio de personas que para el gobierno les parece desechable. Ujú. Yo recuerdo que en noviembre del año pasado, usted va a tener también en su memoria seguramente aquellas imágenes. En noviembre del año pasado, el presidente empezó a mostrar en sus redes sociales. Primero empezó a salir con la famosa gorrita esta, luciendo en eventos públicos en materia de seguridad, ¿no? La gorra de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera. Y después se ponían fotos al estilo Bukele, ¿no? Que se acuesten en el piso los privados de libertad, pretendiendo simular de que el Estado había tomado control de las cárceles. Eso se quedó en el tweet o en la publicidad que pretendió vender el gobierno. Lo cierto es que el Estado no ha tomado control de las cárceles. Si es así, como mucha gente especializada en este tema lo denuncia, ¿quién controla las cárceles en el Ecuador, Alexander? Las mafias. Es Vox Populi que las cárceles, el control de las cárceles ha sido entregado a las mafias del país. Cada pabellón, aquí no existen pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad como lo manda, como es mandatorio de la ley, sino existe un pabellón para cada mafia o para cada grupo de delincuencia organizada. Entonces, cuando una persona es aprendida, le dicen, bueno, ¿tú a qué mafia perteneces? Y yo pertenezco a los lobos, a los lagartos, a los tales. Ah, bueno, entonces tú vas directo allá a este pabellón. ¿Quién te recomienda? Pues tal persona o tal jefe de este grupo, entonces tú vas a pabellón. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues resaltar simplemente fortalecer más a cada mafia. ¿Por qué? Porque en este pabellón simplemente, en estos pabellones simplemente las mafias cooptan más personas. Si una persona no tiene antecedentes criminales, entonces irá a un pabellón de los que se denominan cuarentena o de diagnóstico y donde será vendido donde será vendido, entonces simplemente ahí las mafias se dirán, bueno, por esta persona doy $300, $500, $1000, se le harán un tatuaje que también tendrá costo y será vendido a cada mafia. Cada pabellón más o menos produce de 8000 a $10,000 diarios en venta de droga, en extorsiones, en todo lo siniestro que pasa dentro de una cárcel. Y eso lo que está haciendo es empoderarles cada día a las mafias. Y esto lo sabe todo mundo lo sabe, esto pasa con la complicidad de las autoridades del SNAI y de la policía que están encargadas de custodiar las cárceles. Ujú. Ahora, yo le hablaba del famoso modelo Bukele, modelo que también es utilizado por algunos candidatos presidenciales en Ecuador. ¿Ese es un modelo que podría aplicarse acá en el país, como están dadas las circunstancias? Yo creo que este modelo de control completo va a ser bastante difícil de cambiar en el país, ya que como yo digo, las cárceles no se puede ver como un mundo aparte de la sociedad. Las cárceles y la sociedad son algo que tiene que ir complementario. En el país no existe una política integral de seguridad. Entonces, no podemos hablar de las cárceles aisladas, de la política pública de seguridad, de la fiscalía como lo ve, de la judicatura como lo ve. Primero tenemos que realizar el siguiente gobierno o lo que nos deja debiendo el gobierno de Lazo es esta política pública integral de seguridad. ¿Sí? Tenemos que todos hablar un mismo idioma de lo que se entiende por política de seguridad. Ujú. Entonces, si de las cárceles proviene el 70% de órdenes de delitos, entonces las cárceles tienen que estar aisladas del mundo externo, o sea, no Ujú. pueden ellos contar con señal celular mejor que la que cuenta yo qué sé, el mundo externo. Ellos están muy bien conectados y muy bien, tienen mejor señal internet. ¿Sí me comprende? Ujú. Entonces, ellos tienen todo tipo de acceso de objetos prohibidos. Ujú. eh,
Como se ha visto públicamente, tienen incluso cuartos de hotel, los grandes capos. Ujú. Ellos dan hasta ruedas de prensa. Se le ha visto a Fito dar ruedas de prensa, a los Ujú. grandes capos dar ruedas de prensa. ¿Cómo eso es posible? En Quevedo hacen una requisa y ven una cantina. Yo ya lo había dicho, hay discotecas operando dentro de las regionales. Ujú. Muy bien. Entonces, todo Ujú. tiene que ir ligado a una política pública e integral. Los policías están a cargo del SNAI y eso es una gran falla que tiene el Estado desde el gobierno de Moreno. Se Así le es. entrega a la policía, a los policías en estado pasivo y activo, se les entrega el control de las cárceles y Ujú. esto sigue siendo un gran problema. Ujú. Cuando antes había, digamos, hasta un proceso de formación para los guías penitenciarios que estaban precisamente capacitados para cuidar y vigilar de los centros de privación de libertad y relacionarse incluso con las personas que están ahí. Hay un dato que me pasan por acá y me comparten a propósito del censo, Alexandra, y quería su reflexión sobre aquello, y tiene que ver con los datos de escolaridad. ¿No? Cerca del 40% no ha concluido la educación básica y otro 46% no ha concluido el bachillerato. Es decir, se termina criminalizando la pobreza, personas que no han tenido oportunidades. Así es, como se dice, la cárcel es para el de poncho, la gente que no tiene ni acceso a la educación, son gente pobre. Uno cuando visita una cárcel, la mayoría es gente pobre y son jóvenes, son gente de 18 a 30 años, la gente prisionizada que se les habla y gente que ha venido pagando cárcel desde la correccional, o sea que han estado presos desde sus 14 años, con consumo problemático de drogas y muchas veces son gente con problemas de salud mental. Muy bien, Alexandra Sumarra, ex directora. Y que tampoco han Ujú. tenido acceso a una buena defensa, quizás Ujú. estén ahí por problemas de su propia defensa.